Buenas, mi nombre es José Cepeda, estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Fermín Toro, cursante de la materia Electrónica de Comunicaciones. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los amplificadores RF, que como ya los conocemos, son los dispositivos encargados de maximizar la señal tanto en voltaje, corriente y potencia de las señales de radiofrecuencia en todos los dispositivos electrónicos que encontramos. Más que nada son utilizados en las estaciones de radio en la antena de transmisión. Otra definición podemos decir que son los encargados de, como ya lo dijimos, aumentar toda la señal tanto de radiofrecuencia como puede ser de señales electromagnéticas, señales de microondas, señales de rayos X para la transmisión de datos o información hasta la antena receptora. Existen diversos tipos de amplificadores, entre ellos tenemos el amplificador de tensión que, como su nombre lo indica, aumenta el voltaje considerando la señal de entrada para que en su salida sea mucho mayor en proporción a la señal del voltaje de entrada de nuestro circuito. También tenemos los amplificadores de potencia, que como ya sabemos por definición, aparte de suministrar voltaje, suministran una corriente tal que por definición nos genera una potencia considerable en comparación con la señal de la entrada para así maximizar mucho más la potencia en la salida de nuestra señal. Los amplificadores de potencia se pueden subdividir por clases. Entre ellos tenemos la clase A, que como por definición sabemos que el voltaje de polarización y la amplitud máxima tienen valores de manera que la señal de la salida circule en todo el periodo en comparación con la señal de entrada. Tenemos los amplificadores por clase B, que por definición nos dice que el voltaje de polarización y la amplitud máxima tienen valores considerables de esta forma que toda la señal que circula en la salida dure más de un semiperiodo que en la señal de la entrada. Tenemos la combinación de ambos, que se conoce como la clasificación AB, que como ya sabemos, el voltaje de polarización y la amplitud máxima tienen los valores de forma que en nuestra señal de salida, los valores de la señal de salida circule durante menos de un periodo y más de un semiperiodo de la señal de entrada. En nuestra clase C es todo lo contrario a la clase B, ya que los valores de voltaje de polarización y de amplitud máxima, sus valores correspondientes hace que en nuestra señal de salida duren menos que un semiperiodo de la señal de entrada. Existen diversos componentes dentro de los amplificadores que son los que permiten el funcionamiento correcto de los mismos. El principal son los filtros, ya que se encarga de regular el voltaje del transformador, convirtiéndolo así en nuestra corriente alterna, para evitar que se quemen nuestros dispositivos. El transformador se encarga de recibir el voltaje y lo transforma en positivo o negativo, y así por ello la potencia de nuestros amplificadores depende mucho de este componente. Tenemos los transistores, que como su nombre lo indica, se encargan de aumentar la corriente que circula a través de la señal. Tenemos la tarjeta, o también llamada tarjeta madre, que es la pieza principal que es por donde recorre todo nuestro circuito y se conectan todos los elementos para formar nuestro amplificador. Luego tenemos los condensadores, o también llamados capacitores, que sabemos que se encargan de almacenar toda la carga eléctrica para luego ser distribuida a través de nuestro circuito cuando sea requerido. Tenemos el disipador, que es el que se encarga de eliminar el calor de los transistores, porque como sabemos la corriente genera una energía tal que aumenta nuestra temperatura, por lo que es importante que estos componentes se mantengan a una temperatura estable para evitar su mal funcionamiento. Tenemos el control de volumen, que como se conoce se utiliza para aumentarlo o disminuirlo. Las resistencias, que se encargan de controlar el voltaje y la corriente. Los amplificadores son utilizados en todos nuestros dispositivos electrónicos, ya que son los que permiten aumentar la señal para que cada elemento cumpla su función y así nuestros dispositivos funcionen correctamente. Vamos a ver unos ejemplos de unos circuitos.